Muy buenas noches, señoras y señores. La mentalidad globalitaria empapa la sociedad a través del poder blando. Series de televisión, premios literarios, películas lacrimógenas y un incesante bombardeo publicitario. Bajo la capa de una pluralidad epidérmica, la sociedad cada vez es más homogénea en lo que de verdad importa: el andamiaje ideológico y los valores compartidos. Los proclamados dogmas de la posmodernidad, como la ideología queer, el globalismo y el resto de dañinos absurdos, están excluidos de toda crítica. Lo que está por venir es el veganismo y el animalismo. Comer carne o desplazarse en vehículo privado estará reservado a unos pocos, a ellos. Y en nuestra sección Desde Fuera venimos con un titular que dice que el índice de vegetación de la NASA dice que la Tierra continúa su rápido reverdecimiento. Solo el Sáhara se contrae 700.000 kilómetros cuadrados. Pues según los datos de este índice de vegetación, resulta que el mundo se ha reverdecido en un 10% en lo que va de siglo, y llevamos 20 años mal contados. ¿Y saben cuál es una de las principales causas para que esto haya sucedido? Pues justamente las emisiones de CO2, responsable del 70% de ese aumento, hasta el punto de incrementar la masa de vegetación en todo el planeta ese 10%. Y así, por ejemplo, el desierto del Sáhara se ha reducido en un 8%, lo que significa que 700.000 kilómetros cuadrados han dejado de ser desérticos, una superficie equivalente a la extensión de España casi una vez y media. Una noticia que no verá en los serviles medios de comunicación generalistas empeñados en culpabilizarle a usted por dañar el planeta. Pues resulta que es al revés. La actividad humana está reverdeciendo la Tierra. Y disculpe usted, señor Gates. El Ayuntamiento Ecologista de la ciudad de Lyon ha determinado eliminar la carne del menú de las escuelas públicas. Con la excusa de la existencia de alumnos musulmanes, judíos, veganos y alérgicos, ha suprimido por supuestas razones sanitarias y prácticas todo tipo de carne, ignorando los gustos de la mayoría de los alumnos. Esto ha desatado las quejas de los ganaderos, que esta vez han contado con el apoyo del gobierno. Y es que los ganaderos llevan años soportando los casi siempre impunes ataques de grupos veganos radicales que rompen escaparates y queman instalaciones ganaderas. Incluso el gobierno ha mostrado su indignación por lo que ha calificado como un ataque contra los élites populares, lo que además ha calificado como un insulto inaceptable a los agricultores y carniceros franceses. Y es que en Francia, como en todo Occidente, el veganismo se está convirtiendo en un símbolo de estatus social, al estar promovido por jóvenes urbanos de clase media alta que se identifican con la izquierda progresista. No es la primera vez que en Francia se plantea este debate. Hace apenas unos meses el Ayuntamiento de Burdeos se negó a instalar lo que denominó un árbol muerto de Navidad, lo cual a su vez sucedió tras la crítica del alcalde de Lyon hacia el Tour de Francia, al que calificó de machista y contaminante. Las críticas se han sucedido y Marine Le Pen, con un especial olfato para la crítica al globalismo, ha declarado que esta gente tiene un rechazo visceral de todo lo que compone nuestro país, nuestras tradiciones, nuestra cultura, y tratará de desmontarlo todo pieza por pieza. Francés, despierta. Pero la guerra al consumo de carne no es exclusiva de Francia. En los últimos meses, Bill Gates ha insistido en que hay que disminuir su consumo y reconvertir la ganadería para acabar con el exceso de metano, culpable, según él, de generar el efecto invernadero. Una estrategia que debe imponerse a los países ricos con tanto mayor énfasis cuanto que los pobres no van a consumir la carne sintética que nos preparan. Pues según el multimillonario estadounidense, la emisión de metano producida por el vacuno podría aumentar la temperatura hasta 4 grados para el final de siglo. El coste lo debe pagar el ciudadano, porque la carne sintética es cara y nunca va a ser asequible para la población, como el propio Bill Gates admite. De hecho, en este momento apenas alcanza el 1% del total consumido, y es que dicha carne se produce mediante el cultivo de células en un laboratorio, gracias a los avances realizados en los últimos años en biología celular e ingeniería de tejidos. Como suele ser habitual en los últimos años, Bill Gates, una persona particular que no tiene ninguna representatividad, marca el camino de las organizaciones globalistas. Desde el Foro de Davos y la Agenda 2030, la asunción de las ideas del creador de Microsoft es completa. Don Alex Lachay, muy buenas noches. Bien hallado, una vez más, don Fernando. Bueno, vamos a tratar de
de explicar esto, porque la verdad es que hay una auténtica ofensiva, mucho más intensa de lo que esperábamos en principio, acerca del asunto este de la carne, que es verdaderamente serio. Pero vamos a empezar un poco por el principio con la noticia que dábamos desde fuera, y es que el CO2 está reverdeciendo la Tierra, y además en unos números más que respetables. Un 10% del conjunto de la superficie, el Sáhara se ha reducido un 8%, y gracias al, como digo, al CO2, porque esa es la función de lo que hace, aumentar la masa forestal. Claro, ya lo hemos comentado aquí en este programa, y de hecho esta noticia no la veremos en las cadenas generalistas repicada como estamos haciendo aquí usted y yo ahora mismo. Contradice el mensaje y la verdad única, va en contra de lo que te quieren hacer creer, y entonces pues no lo van a repicar demasiado. Ciertamente el CO2, como ya hemos comentado aquí, es el gas de la vida se basa en el carbono, y cuanto más CO2, más masa forestal, porque el CO2 es lo que necesita el vegetal para hacer la función clorofílica. Eso es evidente. Y también hemos dicho aquí, lo repetimos para que llegue a más gente, que estamos en la época de mayor déficit de CO2, que es 480 partes por millón, y es la época geológica de la Tierra en la que menos masa forestal tenemos debido a que hay déficit de CO2. Eras geológicas anteriores a la nuestra, en las que el CO2 estaba en 6.000 a 7.000 partes por millón y toda la Tierra eran selvas auténticas. O sea, España, además, es un país en el que ha crecido particularmente la masa forestal. Sí, además en los países occidentales, por mucho que nos digan que somos los malos de la película y que estamos contaminando mucho, resulta que somos los países que más estamos reverdeciendo. Va a llegar un momento que vamos a tener auténticos bosques otra vez, pero esto no se va a contar en las televisiones, don Fernando. Seguro que no. Además, ese reverdecimiento efectivamente se está produciendo en los países occidentales. Por ejemplo, en Finlandia se sabe que ha aumentado la masa en grandes cantidades. En toda Escandinavia, sí. Evidentemente pues, lo achacan a las medidas restrictivas de la polución, de la contaminación del CO2. No, es precisamente al revés. O sea, gracias al CO2 están aumentando las masas forestales. Es que el vegetal, o sea, es que un niño de primaria aprende esto en la escuela. El vegetal necesita el CO2, que es un gas atmosférico, para hacer la función clorofílica. Este gas es absorbido por la planta, que luego a su vez es convertido en forraje y consumido por el rumiante, por el animal herbívoro. Y este animal, que a su vez a lo mejor en un futuro es consumido por un depredador, y el depredador a su vez se morirá en su día y se descompondrá, y ese CO2 volverá de nuevo a la madre atmósfera y es comido por servido siempre. Entonces, lo que estamos haciendo justamente es no expulsar el CO2 que tenemos que expulsar. O sea, la verdad única dice que estamos en peligro de un calentamiento global, o ya, como dicen, de un cambio climático para cubrirse las espaldas debido al exceso de CO2, que es exceso si vivimos en una época de déficit. O sea, señores espectadores, la época geológica de menos CO2 de la historia del planeta Tierra. Y esto no se lo van a contar en ningún medio generalista. Y es que es la verdad, lo saben los niños de teta, se lo enseñan en el colegio. Bueno, pues Bill Gates parece que no lo sabe, pero no sé si es que no será un niño de teta. Pero, bueno, alguien tendrá que explicar, debería explicarlo, Bill Gates precisamente, que es el que está moviendo toda esta historia, porque según él, el exceso de metano en este siglo XXI va a producir una subida de 4 grados en las temperaturas, y es algo que hasta ahora ignorábamos que hubiera sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, porque el siglo XXI, bueno, me puede decir que hay más ganadería, pero igualmente hay un sinfín en fin, de herbívoros, de rumiantes y tal, en todo el mundo a lo largo de la historia, y no han producido ese metano como para impactar y subir las temperaturas. Todo esto es magia. A ver, el señor Bill Gates no tiene una titulación académica en ninguna rama de la ciencia. Pues eso para empezar. Y por su aspecto habría que ver si realmente tiene las entendederas bien puestas, ¿no? El señor Bill Gates se ha convertido en abanderado del buenismo y del mensaje político ideológico de un movimiento que es la izquierda, que hay que decirlo abiertamente, que ha hecho bandera del veganismo y del animalismo, y uno de los palos que ataca es la industria cárnica.
Dice que por todos los sitios. Primero lo intenta porque es mala para el cuerpo, incluso convence a la OMS para que haga sus informes de que la carne procesada es mala, que no sé qué, que produce cáncer. Unas basuras que salen en los medios de comunicación y que la gente se cree. O sea, la humanidad ha llegado hasta donde ha llegado por el consumo de proteína animal. Y la especie, el homínido que era vegetariano, el Paranthropus, se extinguió. Y no siguió la línea evolutiva. Solamente seguimos la línea evolutiva aquellos homínidos que empezamos primero a aprovechar los restos de carroña de las hienas, de los leones de las cavernas, etcétera, y que luego aprendimos a cazar nuestra propia carne. Gracias a eso el cerebro pudo crecer, nos pusimos de pie porque la digestión de la carne utiliza unos tractos digestivos mucho más cortos. Una vaca no podría ponerse de pie porque el paquete intestinal es tremendamente pesado, y eso permitió al ser humano erguirse sobre sus dos pies y liberar las manos, y las convirtió en herramientas de precisión. A su vez, si vemos la faz de cualquier animal cazador, bien sea un halcón, un águila, un lobo, un búho real, un lince, la visión frontalizada es propia de los cazadores como la tiene el ser humano. No quiero decir que no haya grandes simios que también tengan visión frontalizada, evidentemente, pero estos grandes simios, como por ejemplo los gorilas, que siempre vienen estos veganos animalistas, no, es que los gorilas son vegetarianos. No, señor, también comen insectos, también comen hormigas. Sí, señor. Es decir, que todos los animales cazadores tienen visión frontalizada. Y este cerebro nuestro, que creció desde los 300 y pico centímetros cúbicos aproximadamente que tenía el encéfalo de Lucy, ¿no? el Australopithecus afarensis, encontraron las llanuras de Afar en Etiopía, hasta los casi 1600 que compartimos usted y yo, don Fernando, Bill Gates quizá un poquito menos, ¿no? Pues, permítaseme la ironía, se lo permito. Pues este cerebro nuestro consume mucha cantidad de energía. Y eso no lo puede dar la materia vegetal, porque para consumir la energía que necesita nuestro cerebro, metabólicamente hablando, en materia vegetal, tendríamos que tener el estómago de una vaca. No podemos. Entonces, cosas que se perdieron en el camino para poder tener un cerebro y unas manos como herramienta de precisión fueron un tracto digestivo más corto, es propio de un carnívoro, no de un herbívoro. Y luego, además, hay que decir que el 90 y pico % de los vegetales del planeta son venenosos para el ser humano. Además, o sea, el ser humano no podría comer lo que come un rumiante. Yo no voy a hacer la prueba, se lo digo, prefiero la carne. Pero le digo, vamos a ver, estamos ahora con el tema de la carne sintética, que, bueno, pues que consume una parte de la población absolutamente mínima, luego iremos también a eso, pero que es una de las cosas que está impulsando Bill Gates, tratando de obligar a la gente del primer mundo, porque claro, la del tercero es imposible, dado su poder adquisitivo, a pasarse a la carne sintética. Ya nos está avisando de que, en fin, muy buena no está y de que es muy cara, pero que, bueno, que más vale que nos vayamos acostumbrando. Naturalmente Gates tiene muchos intereses en esto, pero además ha salido un estudio, bueno, se ha exhumado un estudio, porque es de hace tiempo, que contradice todas las aseveraciones de Bill Gates. Ahí lo tenemos. El estudio contradice la postura de Bill Gates sobre el consumo de carne. En Semana, para, bueno, pues hablando al respecto, comentando al respecto de las aseveraciones de Bill Gates, que como digo, nos quiere pues clavar su negocio, porque al final es una cuestión ideológica, pero también ya de paso él aprovecha para sacar lo que pueda. Bueno, él tiene intereses en 5 grandes multinacionales de la carne, pero quisiera acabar de explicar que Bill Gates es un abanderado del metano. El metano es uno de los 5 gases de efecto invernadero que él culpa a la ganadería, a las vacas, de que el metano es el responsable, más que el CO2, el responsable del supuesto calentamiento global. Y ahí la insistencia de la carne sintética. Exacto, ¿no? Porque claro, si no hay vacas que te comas, no expulsan metano. Como si usted y yo al hablar no expulsáramos metano, al exhalar el aliento. Bueno, el metano es un gas que efectivamente tiene un 28% más de capacidad calorífica que el CO2, pero lo que no dice el señor Gates, porque esto lo callan como, en fin... Como geishas. Sí, como geisha. Qué oportuno usted siempre tiene, don Fernando, el calificativo idóneo en el momento preciso. Es que el metano dura en la atmósfera 10 años, al contrario que el CO2, que dura 1000. Y pasados esos 10 años, ¿qué hace? Pasa por un proceso que se llama oxidación de hidroxilo y se convierte en CO2, comido por servido. Es decir, el metano que
exhalan los pedos, los eructos de la ganadería actual, que no nos dice el señor Gates anteriormente, ahora hay vacas domésticas, pero anteriormente había rebaños de uros, de bisontes, de mamuts, no hay más que darse una vuelta por Serengeti para ver cómo son los rebaños salvajes, eso nos expulsan CO2, los de los parques nacionales, y eso nos expulsan solamente las vacas. Bueno, y hay que decir que las cabañas ganaderas, que quiere el señor Gates acabar con ellas para impulsar su carne, o bien sintética o bien vegetal, que de las dos hay, pues se han reducido en casi un 25% el volumen de las ganaderías. Se ha reducido porque la eficiencia en producción y las mejoras genéticas han hecho que con menos cabaña ganadera produzcamos el mismo volumen de carne. Pero para que nos enteremos un poco, ¿qué es la carne sintética? Porque la gente lo está viendo en casa y dice, la carne sintética, ¿pero qué nos van a colocar estos? ¿Qué es la carne sintética? La carne sintética, hay dos tipos de... nos quieren colocar dos tipos de productos, igual que nos han puesto el bozal ahora, pues nos quieren hacer que consumamos. O bien una carne que es cultivada mediante células de vacuno, células madre de vacuno, y reproducen el tejido muscular del vacuno en una especie de hamburguesa. No pueden hacer, evidentemente, un entrecot con su hueso y tal, y tampoco pueden hacer un cochinillo, ni pueden hacer un asado, solo hamburguesa, ¿no? Para que quede todo, así parezca que es una hamburguesa. Eso es proteína animal pura porque está cultivada en laboratorio y no tienes que matar al animal, por lo tanto no le haces sufrir, no le matas. Entonces dicen, bueno, pero eso es muy caro. Es carísimo hacer eso. Entonces dice el señor Gates, yo voto porque los países ricos consuman mi carne sintética, pero es muy cara. Los países pobres, como no tienen dinero para pagármela, que sigan matando vacas. Pero nosotros los ricos vamos a ver si comimos la carne que yo produzco. Esa es una línea, que es carne de laboratorio, evidentemente, a saber a qué sabe. Yo nunca me he comido una hamburguesa de ese tipo. Repito, no podrán hacer más que hamburguesas. Nada más. Y tampoco, o sea, y además la otra línea es la carne, las hamburguesas que derivan del tofu, de la soja, etcétera, que esas tienen peor sabor, porque esas son... Le creo. Claro, entonces dice el señor Gates, bueno, estas son más baratas, también las produzco yo, ¿eh? Sí. ¿De dónde viene el talonario? También se cuestiona. Es un fenómeno. Y aunque saben peor, pero vamos a ir mejorando y seguramente que la tecnología haga que poco a poco sean más aceptables. Qué curioso, ¿verdad?, que estos veganos y esta gente que solo come lechugas y tal, se empeñe siempre en buscar comidas similares a las auténticas. Es decir, ¿por qué te empeño en hacer una hamburguesa y llamarla hamburguesa, ¿no? Claro, claro. Llamarla otra cosa y que tenga otra forma, ¿no? Lechuguesa. Pues lechuguesa. Una cosa de esta. Claro. No tendría el mismo atractivo igual. Es decir, tienen que asemejarlo a lo que saben que le gusta a la gente y de lo que están dispuestos a privar a la gente. Claro. Albóndiga vegana, señores, leche vegetal. A ver, leche solamente es lo que sale de una teta. Efectivamente. Todo lo demás, el jugo este que exprimen de almendras, de nueces, de soja, leche. Por más que a lo mejor se baje los pantalones la RAE, porque la RAE es muy de bajarse los pantalones ante el buenismo y la mediocridad, y te compra el discurso progre, como te lo compra, si te lo compra el propio partido que nos tendría que defender, cuanto menos la RAE. Entonces seguramente que acaben aceptando el que se llame leche también al destilado de nueces o de soja, pero leche solamente es lo que sale de una teta. Y carne, o sea, una hamburguesa es una albóndiga, no puede ser vegana, ya no es albóndiga. Una albóndiga es una albóndiga de carne. Evidente. Y claro, y un entrecot, pues solamente puede ser un entrecot de vacuno. Lo que pasa, don Alex, es que esto está siendo impulsado a una velocidad que no esperábamos. Es decir, que parecía que tenía un horizonte un poquito más largo y parece que la cosa va rápida. Es decir, que el empeño de esta gente en quitarnos la carne es para allá. De hecho, vamos a ver cómo hace unos días, esta semana pasada, nada menos que el Real Madrid ha incorporado a su publicidad este tipo de comidas, lo cual es particularmente grave, en fin, por lo que representa que una entidad como el Real Madrid esté haciendo publicidad y propaganda de este asunto, que es uno de los objetivos de la Agenda 2030. No sé si podemos verlo. Bueno, seguramente lo veamos, ahí lo tenemos, la figura de Roberto Carlos se dibuja en el horizonte y vemos cómo Meatless Farm, o sea, la granja sin carne, y el Real Madrid se unen en una iniciativa global de nutrición sostenible.
Vamos a ver un momento el vídeo de promoción del Real Madrid. Graças a todos por assistir a esta roda de prensa e é um honor e um orgulho anunciar que estou aqui em nome do Real Madrid para dar a bem-vinda a seu novo patrocinador. Mitles Farm. Gracias. Mitles qué? No sé si es la mejor propaganda, porque yo he visto a Roberto Carlos en mejor forma en otras ocasiones. Y, bueno, no sé, para Mitles Farm es la mejor propaganda. Pero bueno, tremendo. O sea, que una entidad como el Real Madrid, que llega a cientos de millones de personas en todo el mundo y que genera enormes adhesiones, haga publicidad de esto. Es, digo tremendo, por sintomático. Es una vergüenza y además los sindicatos agrarios, la COAC hace nada, unos días, ha denunciado que el Real Madrid va contra el sector de la ganadería. Es que hunde la ganadería. Hunde la ganadería y además con la pena de que muchos ganaderos son del Real Madrid, más que del Barça, decía la COAC. No, realmente, o sea, esto es algo inaudito, don Fernando. O sea, ya hace unos meses hubo una iniciativa de Unidas Podemos en Collado Villalba para ponerle a los colegios los lunes sin carne. Ah, sí. Cierto. En una zona donde la carne de Collado Villalba es de excelencia pura. Con denominación de origen, vamos. En los pastos naturales y además los mejores bomberos que existen son evidentemente las cabras, las vacas que apagan más incendios en invierno que los bomberos en verano. Y sin antibióticos, sin piensos, sin nada, y iban contra Collado Villalba. Tremendo. Yo tuve en un programa incluso a la alcaldesa denunciando esto. Son unos sinvergüenzas y que el Real Madrid se baje los pantalones es otra vergüenza inadmisible. Bueno, nosotros nos vamos a la publicidad, volvemos en nada. En nuestros días vivimos en la civilización tecnológicamente más desarrollada. En parte, esto crea un espejismo de omnipotencia perfectamente irreal, como la naturaleza se encarga de recordarnos cada cierto tiempo en las más variadas latitudes. Además, nuestra dependencia de la electricidad hace que seamos, al tiempo que la sociedad más poderosa, también la más vulnerable. Les hablamos del efecto Carrington. Aunque suele obviarse entre los factores que explican las variaciones del clima en nuestro planeta, el Sol es esencial. De hecho, junto a los océanos es el elemento fundamental para explicarlo. No es solo que la vida misma dependa de él, sino que sus alteraciones repercuten directamente en la Tierra. Esas alteraciones suceden de acuerdo a unas ciertas regularidades que llamamos ciclos solares, que se manifiestan a través de las manchas solares y que tienen un impacto directo en los periodos de sequías e inundaciones, así como en el ascenso y descenso de temperaturas. Los ciclos del Sol son de 11 años, en los que alcanza un máximo de actividad antes de volver a caer al mínimo. El último mínimo solar, según la NASA, acaeció en diciembre de 2019, por lo que habríamos entrado en un nuevo ciclo ascensional. Estaríamos así en el ciclo 25, ya que las mediciones se llevan haciendo desde 1755, si bien no se espera que este ciclo sea especialmente activo. Las erupciones solares arrojan material hacia la Tierra a gran velocidad, que impacta sobre la magnetosfera y produce tormentas de radiación solar y electromagnéticas, al tiempo que el campo magnético de la estrella se fortalece y debilita en función de su actividad. Cuando este cae a un punto más bajo, se invierten sus polos magnéticos y comienza un nuevo ciclo. Dichas erupciones solares causan problemas en nuestra tecnología, particularmente en los sistemas eléctricos, GPS y satélites de comunicación, llegando al extremo de haber causado apagones en ciudades y regiones enteras. Y es que las tormentas solares pueden causar daños de gran alcance, algo de lo que no somos conscientes. Si se diesen las circunstancias que no son tan improbables, podríamos sufrir el llamado efecto Carrington, así bautizado por el astrónomo británico que lo investigó en 1859. Se conoce como evento Carrington una extraordinaria tormenta solar, seguramente la mayor en 500 años, causada por la radiación electromagnética en la cromosfera del Sol, que al emitir partículas de alta energía que alcanza la Tierra, colapsan las redes globales de las que depende la electricidad. En el mundo occidental producirían un caos sin precedentes. Todo dejaría de funcionar. No se trata de un fenómeno improbable, por el contrario sucede con relativa frecuencia. De hecho, en julio de 2012 tuvo lugar una explosión solar de magnitud semejante, pero no se dirigió hacia nuestro planeta. Sin embargo, los científicos aseguran que antes o después tal cosa ocurrirá. En 1859 su efecto no fue muy grave porque la importancia de la electricidad era mínima. Apenas colapsó las redes de telegrafía.
Pero nuestras sociedades dependen hoy por completo de la electricidad. Si hoy sucediese otro evento Carrington, el desastre sería de proporciones descomunales. Y los físicos aseguran que la duda no es si sucederá, sino cuándo sucederá. Don Alex, hablando del Sol, elemento decisivo en la conformación del clima. Lo hemos comentado en alguna ocasión, pero debemos seguir recordándolo. Océanos, Sol, es lo fundamental, no las cosas que nos están contando. Sí, bueno, recordamos a Milutin Milankovic, matemático astrónomo serbio, que crea su teoría, que ya está demostrada, ya no es una teoría, es una realidad científica. Es una teoría, pero no en el sentido de hipótesis. Sí, sí. Mucha gente confunde teoría e hipótesis. Sí, no, pero voy a ver si lo puedo explicar en breves minutos. Milankovic, hasta ese momento, todos los meteorólogos, no existían los meteorólogos como hoy, ¿no?, que abundan, ¿no? Pegas una patada y salen 200 todos. Sí. Bueno, los científicos intentaban buscar las claves de los cambios del clima y no las encontraban. Hasta que llega este hombre, Milankovic, y dice, esto se debe a tres factores. Uno, a la excentricidad de la órbita de la Tierra respecto al Sol, es decir, cuanto mayor excentricidad, menor inclinación del planeta y, por lo tanto, menos contraste entre las estaciones frías y calientes, y cuanto menor excentricidad, es decir, que si tú alargas la elipse, claro. La Tierra se aleja del Sol y, por lo tanto, recibe menos radiación solar, ¿no? Bueno, y cuando esto se convierte más circular, la Tierra está más cerca del Sol, por lo tanto, es justamente al revés de lo que pasa. Hay más contraste entre las estaciones, hay menos inclinación, etcétera. Bueno, pues él esto lo relaciona luego con dos parámetros más, no solamente la órbita, sino la inclinación del eje de la Tierra, que puede variar entre... bueno, para acabar, la radiación puede variar en la excentricidad de la órbita entre un 1 y un 11%. Es muchísimo, es mucho. Luego, en la inclinación estamos hablando de una serie de grados que se repiten cada 40.000 años. Entonces, esto también influye en la inclinación del eje. Y por otro, la precesión axial, es decir, el eje puede inclinarse, pero puede, a veces como una peonza, girar en sentido contrario al del giro. Eso es. Y esto hace que se muevan los equinoccios y los solsticios, y esto es cada 26.000 años. Todo esto influye, decía Milankovic, no es suficiente la potencia del Sol para cambiar el clima, hace falta algo más. Y esto es lo que yo propongo. Esto se demuestra cuando en los hielos fósiles de Vostok, el metano, atrapado en las burbujas de ese hielo ártico fósil, resulta que revela que tiene 23.000 años. Exactamente la duración del ciclo de precesión axial de Milankovic, y queda demostrado, efectivamente, esto es lo que cambia el clima, no solamente el Sol. Ya. Bueno, y entonces, a raíz de ahí, esto nadie lo dice, nadie, o sea, hoy en día hablar de Milankovic, de hecho, en programas de televisión o de radio, en la televisión o delante de los activistas calentólogos, ¿verdad? Dicen, me vas a hablar de Milankovic, esto es una falacia, esto no está demostrado. O sea, ellos ya van con la venda antes de la herida para que tú no puedas hablar. Pero lo cierto es que Milankovic es uno de los grandes hombres de la ciencia, a la altura de Tesla, a la altura de un montón de gente, y él ha demostrado, o sea, los periodos glaciares e interglaciales, y claro, según sus argumentos, vamos hacia el frío. Claro. Bueno, según la NASA, estamos comenzando ahora mismo un ciclo de mayor actividad solar. Según la NASA. Hay otros que dicen que no, pero el Sol tiene sus propios ciclos. Sí, tiene sus propios ciclos. Ya hemos comentado aquí que, según los estudios de la doctora Valentina Zarkova de la Universidad de Northumbria, ahora hay menos actividad, vamos hacia una reducción de la actividad solar, hay una bajada del índice de la radiación magnética del Sol, y por lo tanto esto va a llevarnos a un mínimo de actividad solar. El más conocido es el de Maunder, ha habido otros mínimos con otros nombres, y siempre que ha habido esos mínimos la Tierra ha pasado, sobre todo América y Europa, ¿verdad?, ha pasado por periodos glaciales. Enfriamientos, claro. Enfriamientos, y es que se está hablando de una década
de enfriamiento. Y algunos dicen, la doctora Zarkova habla de que hasta el año 2030 y que se postergue hasta 30 años más, ¿no? Pero hay científicos que no se atreven a hablar, que dicen que mucho antes, bastante antes, que esto ya está pasando, o sea que no vamos a tener que esperar mucho. Bueno, vamos a ver, tenemos el evento Carrington. El evento Carrington es, en fin, sucedió, a lo que sabemos, en varias ocasiones. La más célebre es la de 1859, sí. Y en fin, por el científico Carrington, que es el que da nombre al evento, pero que, como digo, no fue ni la primera vez ni la última. De hecho, han sucedido otros antes, lo sabemos con seguridad, y también después el Dr. Love apunta a que serían eventos mucho más frecuentes de lo que creíamos hasta ahora. Esto, la verdad es que es para hacérselo mirar a los gobiernos y que no tomen en consideración medidas a tomar, porque esto es inevitable, es como los ciclos climáticos, o sea, es inevitable que haga calor o haga frío, lo va a hacer independientemente de que tú emitas más CO2 o menos 2 o hagas nada, o sea, el hombre no tiene esa capacidad, es imposible. Pues por esta misma razón no podemos evitar un efecto Carrington si viene. No lo podemos, pero sí lo que podemos hacer es prepararnos para él. En 1859 esta gran tormenta solar acabó prácticamente con la telegrafía y con la incipiente industria eléctrica, que en este momento estaba en pañales, debido al pulso electromagnético que hizo que se paralizara esa tecnología. Pero hablábamos de una época en la que no era una sociedad tecnológica. Si esto ocurre hoy, nos devuelve a la Edad Media. Entonces, ¿qué ocurre? Que el doctor Jeffrey Love, del US Geological Service de Estados Unidos, ha descubierto que la gran tormenta del ferrocarril de 1921, esa tormenta que dejó Broadway a oscuras, la estación central, esa tormenta pudo ser mucho mayor que la de 1859. Luego se ha comprobado por otros científicos que en esa tormenta hubo incendios al unísono en diversas partes del planeta que fueron provocados, grandes incendios que fueron provocados por esa gran tormenta de 1921. Eso fue un evento Carrington. Desde 1859 a 1921 hay 40, 60 años, más o menos. 62. 62. Y resulta que por registros históricos japoneses hemos visto que en 1720 y tantos, no me acuerdo exactamente, hubo otra gran tormenta en Kioto. En Kioto, sí, sí. En Kioto. También pasaron cosas. Esto ha quedado escrito en las tradiciones japonesas y lo tenemos. Entonces, resulta que no estamos hablando de un evento Carrington cada 200 años. Porque esto es un registro de hace 250 años. Pero si vemos la cadencia entre lo de Kioto, claro, lo de Carrington y lo de la tormenta del ferrocarril de Nueva York, resulta que estamos en una horquilla entre 60 y 90 años. Es decir, que estamos dentro de la posibilidad que en breve, o sea, desde 1921, estamos ahora en el 2021, han pasado 100 años. Puede que estemos ya dentro de la posibilidad de que vuelva a ocurrir un evento Carrington. Hoy, o mañana, o dentro de 5 años, o dentro de 10, con una sociedad que depende de los satélites para todo, con unas comunicaciones aéreas que dependen de las líneas satelitales, con internet, con luz, con todo se mueve a través de la electricidad y de la electrónica. El pulso electromagnético de un evento Carrington de estas características volvería a la sociedad a la Edad Media. No funcionaría nada, nada absolutamente. Nosotros tendríamos complicadísimo, digo, en el mundo occidental, sobrevivir. Los países, las regiones menos desarrolladas, más dependientes de la agricultura, la ganadería, lo tendría más fácil, pero nosotros pasaríamos por una especie de escenario apocalíptico. Sí, exactamente. Sobrevivirían los aborígenes de la isla Sentinel del Norte, que estos nunca han tenido contacto con ninguna tecnología, y ahí seguirían ellos sin enterarse de nada. Sin enterarse de nada, y si viene algún barquito y tal que dicen que son caníbales, pues a comerse a los marineros, y ya está. Pero poco más, porque hasta las tribus del Amazonas tienen un teléfono móvil. Sí, sí. Bueno, y no solo las tribus del Amazonas. Yo he estado en África y hasta los Masái tienen su móvil. Sí, sí.
Es decir, que, y dentro de la manllata, pues te puedes encontrar un televisor, una nevera, o sea, que ni te lo imaginas. Entonces, quiero decir, esto sería una catástrofe y los gobiernos no solo no informan, supongo que para no alarmar, sino que se lo callan. Es decir, Protección Civil debería de tener en cuenta esto, debería de escuchar a los científicos, al doctor Love y a todos estos y decir, no eran arcos de 200 años. No, es que si contamos Kioto, contamos Carrington y contamos Nueva York, estamos dentro de los 100 años. Es decir, claro, estos fenómenos nadie lo asegura, pero puede que se repitan cíclicamente cada siglo. Bueno, hay científicos que dicen que la cuestión no es si esto se va a repetir, sino cuándo se va a repetir. Sí, exacto. Porque aseguran que esto va a suceder. No queremos ser alarmistas en ningún caso, claro, pero es que si esto sucediera, dada la absoluta dependencia tecnológica de nuestro mundo occidental, absoluta y completa, ni siquiera tendríamos la posibilidad de saber realmente qué ha pasado porque no podrían comunicárnoslo nadie. Exacto, sí. Lo sabríamos porque habría auroras boreales y australes en todo el planeta, no solamente en las partes más alejadas del Ecuador, sino en el propio Ecuador. Sí, pero ¿cómo un gobierno se comunica con sus ciudadanos? Claro. Es que es imposible, porque no funcionaría ni la radio. Por eso digo yo que nadie contempla un plan B, un plan de emergencia. Prepárate, igual que decíamos, el cambio climático es inevitable. Es decir, el hombre no va a poder evitarlo, no tiene esa capacidad, pero en vez de invertir todo este dinero en chiringuitos ideológicos, de que si el CO2, el metano y todas estas historias, invierte ese dinero, el capital, los impuestos de los ciudadanos, en prepararte para ese cambio, bien sea frío o calor. Invierte ese capital en eso, no lo dilapides. Pues con esto del evento Carrington pasa lo mismo. Si realmente estamos dentro de un ciclo, que nadie lo asegura tampoco, dentro de un ciclo de 100 años en los que puede haber otra tormenta solar de esas características, prepárate. Que Protección Civil tenga los medios adecuados, pues igual que con la pandemia, ¿no? Bueno, en nuestro gobierno es mucho pedir, ¿no? Pero pues igual que en la pandemia, mascarillas, pantallas, EPIs, guantes, si hay las vacunas, jeringuillas, todo esto, pues prepárate si hay una tormenta solar y ten un plan B por si se cae la tecnología y nos devuelve al Pleistoceno, que tengamos la manera de comunicar. No vamos a poder sacar ni siquiera dinero del cajero. O sea, si ponen el dinero, si quitan el dinero metálico, como quieren hacer, ¿Cómo pagas? No, sí. Los hospitales, ¿cómo operan los quirófanos? ¿Y cómo sobrevives? Quiero decir que tú necesitas, una ciudad necesita conservar sus alimentos en unas determinadas condiciones, pero no van a funcionar esas neveras. Ni las neveras. Con lo cual, lo que dure la carne, pues, aunque sea sintética la de Bill Gates, pero lo que dure la carne que haya. No, es que es un escenario apocalíptico, pero estamos, o sea, no está probado, pero tenemos el antecedente de Kioto, repito, el de Carrington en 1859 y el de 1921. Y entre 60 y 90 años están diciendo los científicos que se ha repetido una tormenta solar de estas características, independientemente de que vayamos a frío o calor. Pero puede haber, y el pulso electromagnético lo apaga todo, es como una explosión nuclear. No funciona nada. Ni la señal de esta cadena de televisión, ni los móviles, nada, ni te puedes calentar con la caldera, nada. A todos a estufa de leña. Bueno, en el mejor de los casos. Quiero decir que sería complicado, por eso, porque precisamente sería complicado hasta la comunicación, en fin, con las autoridades, habría un montón de gente que quedaría absolutamente aislada, que no sabría lo que está pasando, no funcionarían los semáforos, los comercios, en fin, sería... Todo lo que dependa de la electricidad o de las ondas, que es todo, o de las ondas de radio... Claro, por eso decíamos al principio que aunque es la sociedad más desarrollada, más tecnificada, más poderosa, es también la más vulnerable. Porque basta Porque nos hemos especializado en la tecnología y en la vida, en general, en la pirámide ecológica, cuando una especie se especializa en algo, corre el riesgo de desaparecer. El panda solo come bambú. Si desaparece el bambú, desaparece el panda. Y el halcón peregrino solo palomas. Si no hay palomas, el halcón desaparece. Bueno, esperemos que estas cosas no se cumplan, pero no está de más recordar que existe un riesgo objetivo y que harían bien nuestras autoridades, que son expertas en buscar coartadas permanentemente, pues, en fin, en ir planeando un escenario alternativo, como decía don Alex. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a usted, don Fernando. Y ahora vamos nosotros con la frase de la noche, que lógicamente tiene que ver con esto y que dice que solo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos. Y es de Francis Bacon, que algo sabía de estas cosas el hombre. Que pasen ustedes muy buenas noches.